Bienvenidos a su programa Los Ciberamigos, tu conexión digital cibersegura. Un espacio donde aprender, conocer y cuidarnos en un mundo digital es lo más importante. Si tienes un dispositivo conectado a internet, este programa es para ti. Yo soy Sai Pérez. Y yo soy Nelly Vázquez. Y juntos somos Los Ciberamigos. Agárrense de donde puedan. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muchas gracias por estar conectados en su super programa de Los Ciberamigos, su conexión digital cibersegura. En esta ocasión, en este programa, tendremos una invitada, una super invitada, una amiga que conocemos de hace algún tiempo, que nos va a estar hablando sobre un tema bastante interesante, sobre la importancia de la protección de los datos personales. ¿Qué es un dato personal? ¿Cómo se come? ¿Qué hace? ¿Cómo lo obtenemos? ¿Cómo lo pueden robar? Sobre todo eso, ¿cómo tener esa gestión de la información? Adicional, vamos a tener un tema sobre los neuroderechos, tema conocido, tema poco conocido más bien, en auge en este momento, pero también no por eso menos importante. Tenemos en este sentido esa información. Y hablando de información, no olviden compartir este contenido en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. En el canal de YouTube tenemos información, tenemos contenido exclusivo. Por favor, revisen el canal porque tenemos ahí sorpresas para ustedes en esta plataforma, así como también en Spotify. A los que nos siguen, saludos a todos. Que tienen esta interacción con nosotros todos los días, cada semana y día con día. Como lo mencionamos, tenemos un tema bastante importante, ahora sí que a desarrollar en el transcurso de lo que es todo el programa, porque la importancia de tener seguros nuestros datos. Muchas veces tenemos esa información, esa cuenta, ese correo que probablemente no utilizamos, y no sabemos si en algún momento se cerró. Y no nada más hablando de correo, lo mismo sucede con redes sociales, lo mismo sucede con alguna otra situación en donde involucre tener información personal. Y ahorita, en este sentido, tener la información resguardada, la información personal resguardada, creo que es una de las situaciones que en la mayoría no ponemos atención. Entonces tenemos disperso esa parte aquí, allá, en todos lados, y no hay ese cuidado. Como cada semana no me encuentro solo, nos encontramos con la ciberamiga Nelly Vázquez. Nelly Vázquez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Inge, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches a los que nos están sintonizando ahorita en Facebook en vivo. Hola, ya es viernes. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Muchas gracias y saludos. Isaura Méndez, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes. Empezamos antes, porque les voy a contar que el tráfico en la Ciudad de México está de locos. Aparte ahorita está lloviendo, hay mucho tráfico también y muchos accidentes, entonces entramos un poco atrasados, pero bueno, muchas gracias a todos por los que nos siguen. Hola Alix, ¿cómo estás amigo? Buenas tardes, gracias por sintonizarnos. Un saludo a Jonathan Morales que también nos está viendo. Hola primo, bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a tener un programa de verdad, Inge, muy, muy interesante. Ayer nuestra invitada dio una super conferencia para WOMSI, ella es WOMSI, y dio una conferencia que me dejó a mí así de verdad que con la mandíbula abierta, porque justamente el tema de datos personales es algo que pocos identificamos. ¿Cuáles son nuestros datos sensibles? ¿Cuáles son nuestros datos pues que debemos de tener resguardados, que debemos de cuidar, que tienen un valor? Pero más allá de eso, también los que están en nuestro cerebro. ¿Se imaginan que puedan hackear nuestro cerebro y determinar qué es lo que quiere, qué es lo que la gente quiere que nosotros pensemos, o determinados gobiernos? No sé, se oye mucho como ciencia ficción, pero cuando aterrizamos a que ya hay tecnologías que están haciendo apoyo a personas que tienen Alzheimer, a personas que tienen algún problema de salud que tiene que ver con la neurociencia, pues también es muy factible que estos dispositivos puedan vivir en nuestro cerebro y que puedan manipular de cierta forma nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar, nuestro yo. Entonces hay un estudio muy interesante del que platicó ayer nuestra invitada de hoy. Yo se las voy a presentar ya sin más preámbulos. Ella es Claudia Aylin Escoto Velázquez. ¡Bravo! Gracias a sus producers también que aplauden y todo, porque esperamos que este programa les guste el día de hoy. Claudia, bienvenida.
Pues muchas gracias por la invitación a los ciberamigos. Estoy muy contenta y muy complacida de compartir aquí con toda su audiencia. Y pues sí, hablando de este tema de protección de datos personales que es fundamental, sobre todo para los jóvenes, ¿no? Que es importantísimo que tomen conciencia del tema, de la importancia de cuidar su información, de la importancia de no compartir su información en Internet, porque como bien sabemos, Internet no olvida. Y una vez que la información ya está en la red, pues ya es muy difícil que podamos controlar su difusión o el uso que se le pueda dar a la misma. En ese caso, bueno, pues afortunadamente en México pues ya contamos con un andamiaje normativo que nos permite también proteger nuestros datos personales y que es importante que sobre todo nuestra audiencia y los jóvenes pues conozcan que existe ese andamiaje, que ya contamos con procedimientos también para el ejercicio de los derechos ARCO, incluyendo el derecho de portabilidad de estos datos personales, que les voy a platicar ahí un poquito, para que vayamos entendiendo más allá de los términos legales y de los términos más técnicos, pues toda la audiencia pueda entenderlo. ¿A qué nos referimos con un dato personal? Pues un dato personal va a ser toda aquella información que nos pueda ser identificable. Okay. Entonces, pues existe, como ya lo mencionaba, un mecanismo en México desde el año 2002, con la publicación de la Ley Federal de Protección, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pues empieza justamente este andamiaje normativo en el país. En aquel momento, si bien es cierto, se consideraba más como una limitante para el ejercicio del derecho de acceso a la información y más desde un término orientado a la confidencialidad. Lo cierto es que ha ido madurando este marco normativo y que posteriormente pues ya se emite, bueno, de esa ley federal se emite algunos ordenamientos secundarios que le permiten a las personas ya justamente empezar a conocer esta protección que tendrían que hacer de sus datos personales, pero no es sino hasta el año 2010 que ya se emite propiamente una ley federal de protección de datos personales. En 2010. En el 2010 para los particulares. Ah, ok. Y que esa parte pues también empieza a tejer ese andamiaje normativo que ya permite tener más claridad de los principios que se tendrían que atender por parte de las organizaciones privadas, de los deberes que también se tendrían que atender, entre ellos el deber de seguridad de la información y el deber de confidencialidad, y también se establecen los procedimientos para el ejercicio de estos derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición para el tratamiento de sus datos personales. En ese ínter pues se da también la publicación, porque recordemos que a nivel mundial, y esto es como para que nuestra audiencia pueda conocer un poquito de dónde sale todo este tema de la protección de datos personales, pues a nivel mundial se gesta posterior a la Segunda Guerra Mundial, porque cuando se da el movimiento pues de persecución para los judíos, mucha de la información que se había obtenido a través de las encuestas o de los registros que se hacía de las personas, es que se da esta persecución. Es por ello que en el caso de Europa tiene más una visión de protección a las personas, de protección más proteccionista en cuanto a como un derecho humano, más allá que en el caso de, por ejemplo, de países como Estados Unidos, en el que está más orientada a una protección del consumidor. Sin embargo, pues justamente en el caso de México tomamos como referente ese marco normativo europeo que va más orientado a la protección de la persona en sí misma, y que lo comentaba esto a colación porque en el año 2016 se emite el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea y que se vuelve también un referente importante para nuestro país. Para México. Se vuelve un referente importante porque es la base sobre la que se genera la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y que también le da esa protección amplia a nivel de las organizaciones públicas. Y que es importante por eso así que conozcamos que las organizaciones tanto públicas como privadas tienen la obligación de dar un adecuado tratamiento a nuestros datos personales y salvaguardarlos. Y nosotros como personas tenemos el derecho de poder acceder a estos datos personales que están en su posesión. Podemos también solicitar que se haga una rectificación de estos datos personales, podemos cancelar esos datos personales o podemos oponernos a que se haga un tratamiento de estos datos personales. No me voy a meter tanto a la parte técnica porque si no, no nos daría tiempo de explicarlo,
pero era importante este referente claro, para, sí, sí. para introducirnos ahora al tema de los neuroderechos, ¿no? Claro. Y que fue justo parte de la temática de la conferencia la charla que di el día de ayer en WOMSI, porque es un tema que nos está preocupando a todos. Si bien es cierto este tema de los neuroderechos o la neurotecnología, anteriormente la considerábamos como un tema de ciencia ficción, ¿no? Sí. Claro. Todos en algún momento leímos Frankenstein y veíamos cómo era que se hacía todo este experimento a nivel del cerebro, ¿no? Inclusive hubo una película muy reciente que se basó en esta novela de Frankenstein. Todos en algún momento vimos la película de Avatar, cómo también se conectaban y a través del cerebro, pues, y de algunos electrodos que se conectaban en el cerebro de las personas, pues podían tener una vida virtual a través de un avatar. También todos en algún momento, por ejemplo, vimos Iron Man, ¿no? Una persona que había tenido algún padecimiento físico y que gracias a la neurotecnología pues podía recuperar su motricidad. Y pensábamos que todo eso era parte de la ciencia ficción, pero pues el día de hoy ya está todo eso con nosotros. Y lo cierto es que desde los 80s, y si no es que un poco antes, ya estaba también la neurotecnología como parte de nuestra vida para el tema de salud, sobre todo, por ejemplo, con los implantes cocleares que ya se estaban utilizando en aquel momento, también los implantes oculares que ya también se estaban empezando a utilizar, y también hasta con los marcapasos también fueron parte de esta neurotecnología que se empezó a utilizar para fines médicos. El tema es que actualmente la neurotecnología ya está cada vez más al alcance de todas las personas y que se puede utilizar ya no solo para fines médicos, sino también para fines lúdicos. Y esto va a tener un impacto importante, bueno, ya está teniendo un impacto importante en las personas, ya está empezando a preocuparnos, bueno, a preocuparse en general, el mundo entero se está preocupando por el impacto que puede tener, porque mucha de esta tecnología puede ser invasiva e inclusive puede modificar la manera en la que las personas perciben la realidad. Wow, no, hombre, sí, sí. Sí, digo, ayer yo escuchaba del doctor Yuste, que compartiste un video donde justamente, les voy a platicar, el doctor Yuste es un profesor de la Universidad de Columbia y es pionero en el campo de los neuroderechos. O sea, él básicamente pues planteaba preguntas como, ¿alguna vez te has preguntado qué pasaría si alguien pudiera leer tus pensamientos? No estamos hablando de ciencia ficción, sino de neurotecnologías, ¿no? En un mundo donde, pues, si ya damos este acceso, pues sí, es importante conocer cuáles serían nuestros derechos básicos, ¿no? Para que no modifiquen, pues, lo que tú hablabas de nuestro propio yo, nuestra esencia del yo, ¿no? Entonces, los neuroderechos que él plantea son una categoría de derechos humanos, que también, de hecho, por ahí al final lo comentaban, ¿no? De, oye, pues esto se contrapone o es parte de los derechos que como humanos tenemos pues para que no sean invasivos, ¿no? De cierta forma. Así es, pues sí, como bien comentas ahora y que les mostraba el día de ayer el video, el doctor Rafael Yuste ha impulsado desde el 2017 justamente que se puedan reconocer o que podamos ir trabajando como humanidad para que podamos proteger estos neuroderechos. El doctor Yuste arranca, él fue uno de los neurólogos que estuvo trabajando con el proyecto BRAIN. Este proyecto se lanza como una iniciativa en el gobierno de Barack Obama. Sin embargo, en el 2017 él empieza a advertir justamente pues el riesgo también el beneficio, ¿no? Porque lo cierto es que las neurotecnologías pues también van a tener muchos beneficios para la humanidad y por eso es importante que encontremos ese equilibrio entre que se pueda seguir desarrollando nueva tecnología, pero también que se pueda proteger sobre todo la dignidad de las personas y los derechos humanos, porque esta nueva tecnología pues va también a ayudar a temas muy importantes como es el Parkinson, como podría ser el Alzheimer, la depresión, y que son problemas que han sido complejos para que se identifiquen porque el cerebro humano, pues al día de hoy todavía no se ha descifrado en su totalidad, ¿no? Sigue siendo un reto para la humanidad. Si bien es cierto, la neurociencia aportó muchos avances, como lo comentábamos ayer,
nos ha permitido también identificar algunas zonas o dividir al cerebro en zonas que nos permite identificar qué función tiene una zona o la otra, y que al día de hoy pues ya se está cuestionando un poco porque se identificó también con estos nuevos descubrimientos de la neurociencia, que tenemos redes neuronales y que estas redes neuronales pueden tener neuroplasticidad y se pueden volver a conectar. Pues entonces también se identificó que cada una de las partes del cerebro no tienen funciones específicas, sino que estas redes neuronales podrían tener una función en una parte y también podrían conectarse con otra. Entonces, el cerebro es un misterio. Es un laberinto. ¿no? Sí, pero un misterio interesante, Sí, claro. hermoso, porque también ahorita justamente la neurotecnología pues está permitiendo que también podamos aprender más del cerebro, pero el riesgo también está en el mal uso que se pueda dar de esta neurotecnología, en que al ser una neurotecnología que no solo lee la información cerebral, sino que también puede modificarla, pues es ahí donde se advierte un riesgo grande, porque lo que comentaba en alguna de las conferencias el doctor Rafael Yuste, que ayer les platicaba, es que ellos ya han hecho pruebas de cómo se puede alterar la percepción de la realidad en una rata. Y la rata a lo mejor podría estar pensando que está, a lo mejor en la realidad está frente, o está como ahora nosotros en una cabina, pero alterando la percepción de la realidad de la rata, podría pensar que está en el mar, ¿no? Entonces, imagínense lo grave que puede ser eso para la conformación del yo de las personas. Sí, claro. No sé, me recuerda eso, creo que fue en Matrix, donde de repente no sabías hacer algo, te conectabas a algo, de repente descargabas cómo volar un helicóptero, ¿no? Cómo hablar otro idioma, cómo hacer algo que no sabías previo a. Yo creo que es el camino al inicio de hacer eso, ¿no? Sí, y justamente por eso es importante que se puedan estar revisando estos neuroderechos. Como lo comentaba ayer, pues existen ya, pues en la conformación de estos derechos humanos, encontramos también que ya tenemos varias generaciones de derechos que se han venido conformando a lo largo de la historia de la humanidad. En principio, pues tenemos los derechos civiles y políticos, luego le siguieron los sociales, los económicos y los culturales, posteriormente los de solidaridad, y ahora viene este nuevo discurso, este nuevo debate de la conformación de estos nuevos derechos. Digo un nuevo debate porque todavía hay quienes están a favor de que se creen estos neuroderechos y quienes resaltan que ya podrían estar integrados en los derechos humanos que al día de hoy ya tenemos reconocidos a nivel mundial. Sin embargo, pues en mi punto de vista muy particular, como lo comentaba ayer, yo estoy a favor de la propuesta de que se configuren nuevos derechos, porque considero que la importancia y la trascendencia que van a tener para poder influir en la toma de decisiones de las personas, en que se salvaguarde la privacidad mental, en que se salvaguarde también la información que se derive para que pueda haber un perfilamiento o una manipulación ya muy dirigida, pues va a ser pues de gran relevancia y no va a ser un tema que debiera dejarse a la interpretación. Creo que sí tendría que estar muy bien delimitado. Exacto. Claro. Pues muchísimas gracias, tenemos muchos saludos, creo que es un temazazo que da para muchísimo que platicar. Muchas gracias, nos está viendo Juan Pedro Reyes. Hola Inge, buenas noches. Hola Anet de Tecnet, perdón. ¿Cómo estás? Anet es pues ahora sí que una persona que ha motivado mucho el generar contenido para también difundir mucho información en temas de ciberseguridad. La verdad es que toda mi admiración. Marta Pinal también, hola amiga, ¿cómo estás? Buenas noches, saludos. Dice que se escucha muy bajito, nos dicen que se escucha muy bajito por ahí, ok. Y que quedan guardados estos videos. Sí, Martita, estos videos quedan guardados y acuérdense que los días lunes estamos ya con este mismo capítulo en YouTube. Claudia, pues no, empezamos como que de lleno. Empezamos de atrás adelante. Nada más para que se den, de verdad, ella tiene un currículum súper amplio, es una semblanza que de verdad que vale la pena mencionarla. No sé si quieras empezar, Inge. Claro que sí, Claudia Escoto. ¿Quién es Claudia? Consultora independiente, especialista en protección de datos personales. Como lo ven, se ve que le sabe, que le mueve, que hace y todo que le apasiona, y le apasiona, ¿ven? sobre todo, Sí, exacto. Sí, total. Lo que son especialistas en protección de datos personales, acceso a la gestión de información y ciberseguridad. Tiene una maestría en Derecho
con orientación al acceso a la información por parte de la UNAM, especialista en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que es lo que comentó hace un momento, impartido por la UNED y la AEPD en España. También tiene un diplomado de gestión de ciberseguridad de la UNAM y ha sido certificada en el programa de Security and EI for the New CISO Generations of the Security and EI School for Women CISO, coordinado por el EPIC Lab ITAM y Google. Bueno, pues además ella ha participado en el Cybersecurity Summer Bootcamp de la Policy Markers, fue intensivo, organizado por la Universidad de León e INCIBE en España con la colaboración de la OEA. Formó parte de la primera, ¿qué es? ¿Consorte del Women o cohorte? Cohorte. De la cohorte del Women in GovTech Challenge 2023-2024, hace poquito, y una iniciativa que fue liderada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Estonia, la GIS, el ITU y The Digital Impact Alliance. Cuenta con más de 25 años de experiencia. Empezaste muy jovencita, claro. Empezó así, muy, muy joven. Esa es la Nació parte, y empezó. esa es la parte que luego no me gusta platicar Sí, porque ya hacen sé, cuentas. Hacen cuentas. ¿No? Bueno, ella ha estado en la administración pública en temas relacionados con protección de datos personales, transparencia, acceso, gestión de la información, así como la implementación de tecnologías. Es integrante de diversos grupos y consejos nacionales e internacionales en ciberseguridad e inteligencia artificial. Pues como lo ven, es un pergamino de credenciales que tenemos aquí en esta mesa. Y un honor que haya tomado esta hora de tu tiempo, Clau, te lo agradezco de verdad muchísimo mucho para gusto. compartir con todos ustedes y con nuestra audiencia y con los ciberamigos, porque aparte es ciberamiga. Nos siguen el grupo. Una de nueva LinkedIn. ciberamiga. Muchas gracias por eso, por tu tiempo, por tu espacio y sobre todo por compartir con toda la audiencia esta información. Y hablando de compartir, no olviden hacerlo en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. En nuestro canal de Facebook tenemos interacción más cercana, se publican desde noticias de la semana, lo más relevante, lo que está sucediendo, memes sobre todo. También. Ahorita Hay de en Facebook todo. estamos en vivo. Si tienen alguna pregunta con respecto a lo que estamos platicando acerca de los derechos de la neuroderechos, hablemos así, y de pues de temas de nuestra información, de lo Confidencial, importante personal y todo que es eso. conocer, sí, y de lo importante que es conocer estos derechos, ¿no? Así Creo que es. la Así postura es. que tiene Clau es pues hacer una nueva, completamente distinto, separarlos de los derechos humanos y conocer esos derechos que tenemos, ¿no? En Así es. temas de Pues vamos a hacer aquí un paréntesis muy rápidamente. Ya hablamos y empezamos a desarrollar rápidamente el tema, derechos, qué es lo que implica y todo el asunto, pero queremos ir un poco más hacia allá y hacerte una pregunta. ¿Tú cuando tenías 10 años te imaginabas que ibas a estar en este mundo del derecho? Pues la primera razón que me ha llevado hasta donde estoy es justamente que desde que era niña era curiosa. Y esa curiosidad me llevó a querer seguir aprendiendo. Además, pues también siempre me llamó la idea de que pudiéramos mejorar el mundo y nuestro entorno y que pudiéramos hacer cosas positivas para las personas. Eso me llevó a estudiar todo lo que he estudiado y a seguirme formando. Es un compromiso, esa curiosidad me lleva a seguirme formando de manera permanente y en pro de seguir colaborando en diferentes proyectos, de seguir aprendiendo. Y esa es una parte y algo que quisiera recomendarle también a todos los jóvenes que nos están escuchando el día de hoy, que justamente mantengan esa curiosidad, que puedan identificar lo que les gusta, se atrevan a acercarse a las personas que son referentes en los temas. En mi caso, por ejemplo, cuando yo estaba todavía en la universidad, para mí un referente era Jacqueline Pechard, que fue comisionada presidente de la ahora INAI, en ese entonces el IFAI, y que se volvió una mujer que era un referente para mi formación y para lo que yo quería aprender y para cómo me quería yo ver también en un futuro.
Y pues creo que justamente también es importante tomar esos referentes, pero también acercarnos a las organizaciones que manejan los temas, como es el caso de WOMSI, como es el caso de otras organizaciones que también van trayendo los temas en ciberseguridad, los temas en protección de datos, con cualquier tema que nos apasione, tendremos que irnos acercando para no solo aprender desde el referente profesional, no solo hacer ese networking, sino también aprender desde las personas cómo es que fueron librando diferentes batallas para llegar hasta donde están. Claro, todo siempre viene de la mano una cosa con la otra. A lo largo de todos los programas hemos visto que la necesidad de conocer siempre hace una diferencia, ¿no? No quedarse estancados en lo que estás haciendo, siempre tratar de innovar, tratar de conocer, tratar de acercarse a las personas que son las correctas en lo que estás desarrollando. Creo que es una parte que te puede cambiar la vida. Así Si es. no estás correctamente perfilado, pudieses tener la ayuda para que te perfiles correctamente lo que estás buscando. Así es, y ahora que comentabas, este punto es importante, que no tengan miedo al fracaso, no tengan miedo a emprender, no tengan miedo a intentar. Y aquí quería citar, por ejemplo, la experiencia de Tomás Alva Edison, ¿no? Cuando él estaba justamente en este proceso de investigación de la bombilla eléctrica, uno de sus discípulos le hizo la observación de que ya llevaban más de 1000 intentos, o más bien le decía que eran más de 1000 fracasos y que no estaba funcionando y no estaban llegando a ningún lado. Y Tomás Alva Edison les dice, no, ya llevamos más de mil maneras en las que aprendimos cómo no se tenía que hacer, y a la 1200 pudo llegar al objetivo que tenía pensado, y este experimento que llevó a cabo con la bombilla eléctrica se volvió un referente para la humanidad. Claro. Entonces, no tengamos miedo a eso, tengamos presente el reinventarnos, tengamos presente el seguir intentando, el seguir aprendiendo, y justo hasta también en un término de negocios, pues el capitalizar también los fracasos, porque al final es conocimiento. Y si sabemos tener esa percepción diferente de esos fracasos o esos intentos que no se lograron en un primer momento, o que no llegaron al objetivo en un primer momento, pues estos podemos capitalizarlos. Claro que sí. ¿En qué momento deja de ser un fracaso? Cuando aprendes y lo corriges. Así es. Sí. Como lo hemos visto ahora sí que en otros programas con otros ciberamigos, ha sido una situación recurrente de si lo tomas de la forma correcta, un error siempre te va a ayudar a crecer. Y crecer siempre viene detrás del éxito, y el éxito siempre viene detrás de muchos errores. Así es. Entonces es un ciclo que siempre viene arriba, abajo, y la idea es no estancarse, no quedarse en eso, siempre ir un paso adelante. Así es. Totalmente. Y bueno, hablando acerca de los neuroderechos y del tema de conocer, ¿no? Conocer y informarnos sobre a qué tenemos derecho nosotros como usuarios, de que no, un ejemplo muy claro que a mí me ha tocado mucho es cuando yo voy a un edificio o cuando yo voy a una empresa y me piden mi INE, ¿no? Y lo dejo ahí. Realmente eso no debería pasar, ¿no? Yo tengo derecho a la privacidad de mi información y a decir, pues velo, a lo mejor, no sé, tómame una foto o no. ¿Cómo resumirías el tener esos derechos como usuarios para el manejo de nuestros datos personales? ¿Por dónde empezaría una persona, perdón, para identificar pues esos derechos? Lo primero es que como personas identifiquemos que los datos deben de ser proporcionales. Cuando ya vemos que los datos son desproporcionales para el servicio o el trámite que vamos a realizar, pues entonces ahí ya tendremos que ponernos a dudar, ¿no? Un ejemplo, si yo voy a ir a hacerme un estudio médico por alguna cuestión de salud, y cuando van cuando van a brindarme este servicio, me solicitan algunos datos personales, pero la finalidad primaria, que es que me brinden ese servicio, no tendría que estar condicionada a que yo aceptara finalidades secundarias, como es el caso a lo mejor de que mi información se comparta con aseguradoras, y que eso a lo mejor pueda llevar un riesgo como, pues a lo mejor que haya una discriminación el día que yo quiera contratar un seguro, a lo mejor me lo dan más caro, o a lo mejor si quiero acceder a un crédito bancario no me lo dan porque saben que tengo un padecimiento médico, y entonces puedo ser sujeta de una discriminación. Entonces sí tendríamos que cuestionarnos un poquito, también tendríamos que cuestionarnos lo que hemos visto inclusive ya hasta en programas como Netflix, ¿no? Esa famosa frase de que cuando el producto es gratis,
pues tú eres el producto, ¿no? Ujú. Porque al final tus datos personales es lo que están pagando ese servicio al que estás accediendo. Y hay un ejemplo muy práctico que me decía la doctora Anaíbi Becerril, que fue mi maestra en la maestría de Derecho, a mí se me quedó muy grabado porque creo que sí pasa en la realidad. ¿Por qué si un día vamos en la calle y alguien nos dice, te regalo un auto? Pues nos los cuestionamos, ¿no? O sea, decimos como, ¿por qué? ¿O a razón de qué? ¿Robado? O como, ¿por qué me lo estás regalando? ¿Qué me vas a pedir, no? ¿Y por qué esa misma forma en la que nos cuestionamos en un ambiente físico, no nos los cuestionamos en un entorno digital? Cuando nos dicen, te regalo una aplicación, te regalo un servicio, te regalo un producto, bueno, ahora ya está con el Buen Fin, te regalo algún otro producto que te va a llegar a tu domicilio. Y no nos cuestionamos y le damos clic y aceptamos todos los términos y condiciones sin leerlo, con la objeción también de que los términos y condiciones y los avisos de privacidad siempre son larguísimos y pocas veces las personas los leen y menos los entienden, ¿no? Entonces, y sobre todo si se trata de adolescentes, pues está complicado, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte, simplemente cuestionarnos, el por qué es gratis, por qué me lo están regalando, qué tipo de información me están pidiendo, si para hacerme llegar el producto me están pidiendo mi dirección, si para no sé, para que yo pueda acceder a una página ya me están pidiendo mi número de teléfono como por qué. Electrónico, nombre, dirección, correo, ¿sí? Así es, eso tendríamos que cuestionarnos, que los datos que nos solicitan no sean desproporcionados al servicio al que queremos acceder. Claro, por ejemplo, ahorita el ejemplo que nos comentaba aquí Nelly, llegas a un edificio, te piden tu identificación, ¿cuál sería la recomendación? Ahí, ese es un tema, porque por ejemplo, cuando yo estuve como sujeto obligado, también yo ya, de la trayectoria que tengo, pues pasé desde que me tocó revisar las iniciativas en las que se estaba revisando el marco normativo, me tocó ser sujeto obligado y luego me tocó también ser parte del órgano garante. Pues había veces en las que había pues cierta resistencia en que si una persona acudía, por ejemplo, a una dependencia pública, ¿por qué tenía que quedarse su registro y por qué ese registro de acceso al inmueble de la organización tendría que hacerse público? Y lo que nosotros, bueno, cuando se hacían esas solicitudes de acceso a la información, ese tipo de registros, pues lo que les decíamos es que al final es un inmueble público, por cuestiones de seguridad es que se llevan a cabo esos registros. En algunos casos, pues sí les toman hasta fotografías, pero también ahí es importante que desde el lado de la organización, pues se tenga conciencia que entre más datos personales recaben y más si esos datos personales puedan ser sensibles, como es el caso de si la INE tuviera a la vista la dirección de la persona, pues se vuelve un dato personal que podría poner también en riesgo a las personas mismas, ¿no? Entonces, si entre más datos personales recaben, pues van a tener que implementar mayores medidas de seguridad. Pero por otro lado, también las personas tienen esa decisión de qué tipo de información entregan y cuál no. En el caso de las organizaciones públicas, y regresando a la pregunta, pues lo que nosotros le decíamos, si no quieres que esté tu nombre en un registro de que acudiste a una dependencia, a alguna organización pública, pues no acudas, pero porque sí es importante que haya un registro. Ahí donde está el meollo es en qué tan desproporcionado pudiera ser, y nosotros tenemos la opción de decidir si lo hacemos o no. También el otro punto es que si tenemos la necesidad de acudir por algún trámite, pues ahí lo que podríamos hacer es, o lo que yo le sugeriría, es revisar el aviso de privacidad de la organización, sea una organización pública o privada, y entonces ejercer los derechos ARCO, porque podemos ejercer nuestros derechos de cancelación. Ok, yo fui a la organización, tomaron mi fotografía, pero en cuanto yo ya no tengo necesidad del trámite o cuando yo ya realicé mi trámite, puedo ejercer ese derecho de cancelación de mi información. O sea, podemos pedirle a la dependencia que borre nuestra foto, el video, el registro de que estuvimos ahí. Así es. Mira, yo no sabía eso, por ejemplo. No sé si tú lo sabías. Sí, tenía un poco de conocimiento. Y aquí viene un tema, por ejemplo, una de esas historias de terror, ¿no? Llega una persona, se registra a un edificio, le piden su INE, la entrega, se sube. Y cuando regresa, ¿qué crees? Que ya le dan otra INE. Y no se da cuenta hasta que llega a su casa y de repente iba a hacer algún trámite, alguna otra cosa, y resulta que la única opción o la única forma de cómo
pudo entregar esa credencial, fue ahí en ese lugar. Regresa al lugar y de plano no se hicieron responsables. Ella tenía la información, la tarjeta de otra de otra persona que también había ingresado, y pues ahí se hizo todo un rollo, ¿no? Resultó con punto de parte A, nunca pudo recuperar su INE. Fíjate, aquí también nos están diciendo, Anet nos comparte, si tu trabajo ayuda a los empresarios a ganar dinero, ¿por qué no hacerlo para ti misma? En los derechos humanos tenemos ese derecho de la privacidad de nuestros datos. La ley en México se basa en estos derechos para la protección de datos. Lo que no veo bien es que las compañías de e-commerce exijan a sus mensajeros pedirte hasta una foto con el paquete y tu INE. No todas, pero sí en su mayoría. No digo cuáles, pero sí, te piden, ¿no? Pues eso sí es grave y por eso es ahí donde debemos de tener cuidado. ¿Qué tan desproporcionado es el acceso a la información de las personas con la contraprestación del servicio, del trámite que estamos realizando? Y que eso también nosotros tenemos que cuestionarnos. Y en el caso de lo que comentabas, pues sí existen los mecanismos para que se puedan ejercer estos derechos ARCO, pero también existen los procedimientos para que en caso de que la organización, ya sea pública o privada, no atienda de manera debida estos derechos o el ejercicio de derechos ARCO que haga cualquier persona, pues también se puede acudir al órgano garante. También existen esos mecanismos para que se pueda hacer una denuncia ante el órgano garante y el órgano garante también puede intervenir. Claro. Entonces, ahí es importante también, ahorita no nos da tiempo de explicar todos los procedimientos, pero que puedan saber que existe un órgano garante a nivel nacional que justamente protege los datos personales y que salvaguarda la información de las personas que puede estar en el tratamiento de una organización pública o privada. Claro, y quien quiera más información sobre este tema de los derechos para el manejo de nuestros datos personales, ¿dónde puede acudir? Pues acudir al órgano garante, al INAI. Lo que les sugiero es que puedan consultar la página del instituto, que es www.inai.org.mx. Ahí hay un apartado de datos personales y tienen diferentes documentos que les pueden explicar tanto a los titulares como a las organizaciones públicas o privadas, cómo es que pueden justamente atenderse estas obligaciones para la protección de los datos personales y en el caso de los titulares, cómo es que pueden ejercer sus derechos. Y también, pues yo creo que ahí hay algunas, también en la página hay algunas infografías que son mucho más amigables para que se pueda entender el tema, pero sugiero que ahí pudieran consultar información. ¿Y tú asesoras a las empresas para temas, no sé, legales, para temas de avisos de privacidad? Pues como ya tengo una formación, como ya lo ven en el tema, sí puedo. He estado últimamente dando capacitaciones, bueno, me han invitado a dar capacitaciones, he estado dando algunas asesorías también para que se puedan dar cumplimiento, más allá de los avisos de privacidad, para elaborar el aviso de privacidad, porque es importante que sepamos que no porque las organizaciones cuenten con un aviso de privacidad, eso quiere decir que ya están cumpliendo, porque al final el aviso de privacidad pues también es un reflejo, o para que puedan elaborar adecuadamente este aviso de privacidad, pues se tiene que estar dando cumplimiento a estos principios, a estos deberes, se tienen que contar con los procedimientos para ejercer los derechos ARCO dentro de la organización, se tiene que contar con una persona designada para que pueda atender estos procedimientos o un área que pueda también hacerlo dependiendo del tamaño de la organización, en el caso del sector privado. Entonces, es importante que sepan que también, pues sí, les he brindado algunas asesorías, pero justamente lo que les digo es, el cumplimiento va más allá, ¿no? Claro. Y en este sentido, ¿dónde podemos contactarte? Pues me pueden contactar en mis redes sociales, es @Klaus con doble S, _Escoto en X, así es como me encuentro, y en LinkedIn estoy como Claudia Escoto, ahí sí me pueden encontrar. Y pues con todo gusto lo que requieran, cualquier charla, cualquier acompañamiento, cualquier asesoría, cualquier clase, estoy a la disposición. De cualquier forma, esta información va a estar en los comentarios de las publicaciones en todas las redes sociales. Y hablando de redes sociales, Nelly, cuéntanos, ¿qué nos dicen? Pues un saludo a Areli Vázquez, que nos hace el favor de conectarse por primera vez para ver el programa, bienvenida. Y Ana Paola Ruiz Galindo nos pregunta, dice, ¿hay asesores en el INAI para temas de políticas de privacidad de datos o avisos de privacidad? Es pregunta, dice, yo hice el mío en línea, ¿eso es correcto?
Pues yo sugiero que sí haya, o sea, para la primera pregunta, sí hay asesores en el INAI, o sea, sí se pueden acercar al INAI y el INAI puede apoyarles en brindarles alguna orientación al respecto. Y como les decía ya anteriormente, si bien es cierto, existe una herramienta para que se pueda generar el aviso de privacidad, pues lo ideal no es que solo se genere el aviso de privacidad, esta es una herramienta de apoyo, pero sí se tiene que tener todo el resto de del cumplimiento que ya establece el marco normativo, dependiendo también del tipo de datos personales a los que le estamos dando tratamiento, porque es importante considerar que si bien es cierto, si estando en México pues nos aplica el marco normativo nacional, ya sea para sujetos obligados o para particulares, también lo es que si estuviéramos haciendo tratamiento de datos personales de europeos, por ejemplo, pues aplica el GDPR, ¿no? O sea, sí nos es vinculante. Entonces, es importante que identifiquemos que esas herramientas que nos facilitan justamente el cumplimiento no es que nos garantizan que se estén atendiendo todas las obligaciones que normativamente está, bueno, cuando se hace tratamiento, las organizaciones deben atender, ¿no? Es todo un ciclo que se tiene que estar cumpliendo, ¿no? No puedes tener una parte nada más ahí a lo que, a la buena de Dios y hasta ahí se acabó, ¿no? Tiene que tener un proceso de cómo se hace, cómo se produce, cómo se aplica y sobre todo cómo proteges, ¿no? Y creo que es ahí donde entra un tema bastante importante que es el tema de gestión de la información. Así es. Entonces, son todas que vienen de la mano, ¿no? No te puedes saltar una sin tener la otra, porque al final del día es todo un conjunto, es ¿cómo llamarlo? Pues una flor así de muchos pétalos que tienes que tener todas esas palomitas para que te digan tú sí cumples o tú no cumples, ¿no? Un saludo, Así perdón. Claudia Torres nos dice buenas noches. Marta Pinal nos dice, creo que se debería de hablar más de este tema porque abarca muchos sectores para el cuidado de nuestra información, pero creo que hace falta mucha información explicada de manera simple, ¿no? Dice, felicidades, me encantó, te manda saludos. Gracias. Ángela Figueroa, buenas noches. Pau nos vuelve a decir, y este acceso me lo pueden asesorar, me lo pueden dar en el INAI, me imagino yo que sí, ¿no? Como bien Sí. dice que hay. Yo ahora ya no estoy colaborando en el INAI, pero si se acercan al Centro de Atención a la Sociedad, justamente también es un primer acercamiento y ellos les pueden canalizar hacia el área ya propiamente de la organización, dependiendo del tipo de atención o el tipo de información al que requieran tener acceso. También este Centro de Atención a la Sociedad es un mecanismo, se puede acceder de manera presencial, se puede también hacer vía telefónica. Entonces, en ese centro podríamos encontrar como es que perdona, nos dicen, ¿hay alguna guía de cómo usar los servicios del INAI? desconozco Pudiera si ser hay tal una vez. guía como tal, pero el Centro de Atención a la Sociedad creo que es el primer punto de contacto con el que podrían acercarse. Y ellos lo que hacen es que canalizan, dependiendo del tipo de requerimiento de las personas, lo canalizan hacia adentro de la organización. Entonces, lo que yo les sugiero es que ya sea que se metan a la página y lo puedan hacer vía telefónica, o ya sea que puedan acudir directamente a las instalaciones del INAI, y que eso pues también estaría lindo para que las conozcan y Claro. que puedan acercarse, porque justamente ese centro de atención a la sociedad está para las personas, está para que puedan conocer pues en cuanto al cumplimiento, pero también Claro. cómo se pueden ejercer los derechos, ¿no? Nos dice sí, Anet nos dice sí, eso iba a preguntar si lo toman en cuenta, ya que las organizaciones europeas indican que sí hay relaciones comerciales con Europa, se debe respetar su aviso de privacidad. Claro. Así es. Buenas noches, Ángeles, Ángela nos dice siempre aprendo algo más. Es la idea que todos los viernes aprendamos algo, que nos vayamos a acostar con algo que no sabíamos. Correcto. Saludos desde Mérida, nos dice Claudia Torres, saludos. Y Pau nos dice, la GDPR, ¿qué tanto nos pega en México para una campaña de marketing, por ejemplo? Pues ahí sí es importante, como ya lo mencionaba, que es vinculante si hacemos tratamiento de datos personales de europeos o si los productos que se ofrecen están dirigidos a europeos. Entonces es importante que sí pues revisen el tipo de información, sobre todo esto que mencionabas de la vinculación a procesos, porque de repente se piensa que el cumplimiento es aislado. Y no es aislado, o sea, se tendrían que analizar muy bien justamente los procesos de negocio, separarlos de los procesos operativos de la organización y de los procesos de apoyo. Este análisis desde esa vinculación a procesos nos va a permitir identificar también cuáles son los datos que van a ser el input
para que se detone ese proceso, nos va a permitir también identificar el ciclo de vida de los datos personales y nos va a permitir también identificar, y como parte del principio de calidad de los datos personales, identificar en qué momento se tendrían que cancelar, cuáles se bloquean, cuáles se conservan, pero todo eso, desde mi punto de vista, o yo que he trabajado mucho para la gestión de información, vinculada a la protección de datos personales, vinculado al acceso a la información, pero desde esa visión de procesos, creo que es importantísimo que tengamos claro primero cuál es el proceso del negocio. Pues como lo ven, es un tema muy importante, bastante extenso, que desafortunadamente en este programa no podemos abarcar. Nos quedó muy Y nos cortita quedó esta hora. muy dije, cortita esta muy hora. cortita. Para cerrar rápidamente en esta interacción que tenemos con el día de hoy, una pregunta rápida, y con esto cerramos el programa. ¿Qué le dirías tú a la niña de 10 años actualmente? Le diría que se siga entusiasmando por los temas que le apasionan, que siga aprendiendo, que siga siendo solidaria, porque la solidaridad entre todos lo sabemos todo. Entonces, es importante que sigamos compartiendo nuestro conocimiento, que sigamos trabajando por conformar un mundo mejor para todas y para todos. Perfecto, pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy en este programa que se nos hizo súper cortitito y como un vaso de agua se nos fue de volada, ¿no? Entonces, esperemos tenerte por aquí de regreso muy pronto y que nos puedas ilustrar con este tema, ¿no? Porque es bastante amplio y pues ahora sí que en 60 minutos, 40 minutos no da para tanto, alcanza, ¿no? No alcanza. No queda más que agradecer el tiempo también a los que nos Gracias. estuvieron viendo en todas las redes sociales, agradeciendo esta interacción, y no queda más que agradecer este tiempo y vernos, acompáñenos el siguiente viernes para más información. Síganos en las redes sociales, muchas gracias, estamos en contacto. Adiós. Bye. Adiós, ciberamigos. Bye. Gracias por acompañarnos en este espacio. Esperamos se hayan divertido. Recuerden, síganos en nuestras redes sociales, dale like y comparte con tus amigos para que estén más seguros en esta vida digital. Los esperamos en el próximo programa, donde tendremos información sobre tecnología, noticias y más contenido sobre temas de tu interés. Cyberamigos, Los esperamos. esperamos.